haciendo dos anuncios importantes. Primero, se ha encontrado la llave de un auto Toyota. Aquí está, por favor, si la conocen, si la quieren reclamar, aquí al lado de la tarima tenemos a alguno de nosotros para entregar. Continuamos con otro anuncio. Hacemos de su conocimiento que de forma aleatoria hemos colocado una encuesta que agradecemos tiene y que retiraremos una vez culmine la actividad. Damos inicio a la última parte del Congreso con el bloque número 11 que abordará el tema salud. Nuestro invitado expositor de la tarde de hoy es el magíster Tulvin Darío Díaz Beitía, egresado de la Universidad de Panamá como licenciado en Administración de Empresas. Posee una maestría en Salud y Seguridad Ocupacional. Posee también un posgrado de Salud y Seguridad Ocupacional. Se ha desempeñado en empresas como TED Panamá en mantenimiento de estructuras, en SD Fiberglass como encargado del taller de reparación y confección de láminas. Actualmente labora en la Autoridad del Canal de Panamá en el Departamento de Operaciones. El tema del magíster Díaz Beitía es análisis de riesgos a la salud y seguridad ocupacional de los verificadores de carga durante el turno nocturno del área de patio de contenedores del puerto. Su relatora es la doctora Indira Santos, clínica especializada para la gente de mar de la Universidad Marítima Internacional de Panamá. Por favor, señora. Muy buenas tardes, queridos estudiantes, profesores, colaboradores, ingenieros. Mi nombre es Tulvin Díaz. Vengo a exponerle el tema, que es un tema bastante complejo, lo que es la salud y seguridad profesional de los trabajadores verificadores de carga durante el turno nocturno dentro del puerto de Panamá por Copa, Balboa. Nuestro objetivo general de esta conversatoria y este análisis es prácticamente determinar los riesgos de la salud y seguridad ocupacional de los trabajadores del puerto, exactamente los verificadores de carga durante su turno nocturno, todas las posibilidades de riesgo que tienen cada uno de estos trabajadores. Bueno, aquí vamos a resumir prácticamente y brevemente cuatro objetivos, que son la evaluación del proceso de trabajo, evaluación de las diferentes áreas de trabajo dentro del puerto, la evaluación de los riesgos que tienen cada uno de los trabajadores durante cada una de sus funciones dentro del mismo puerto, y la evaluación de la posición de los trabajadores, ya sea por enfermedades no transmisibles, epidemias y enfermedades crónicas que va a tener el trabajador durante todo su proceso de trabajo. Vamos a hablar algo. Este es el puerto de mención que queda en la desembocadura del Canal de Panamá, en el lado Pacífico. Es un puerto, pues lo vemos en forma tipo L. Vamos a hablar parte de lo que es el puerto en sí, generalidad de ello. El puerto es localizado, como leía, en la desembocadura del Canal de Panamá. La misma cuenta con 1.618 trabajadores, dividido en dos segmentos, una parte que son los administrativos, que son 494 administrativos y 1.124 operativos. Estos operativos abarcan de lo que son trabajadores de RTG, amarradores de buques, operadores de tractores, operadores de culturas pórticas y lo que son los chisplanes, los panplanes y todo el personal en sí de logística. Actualmente la ley, los puertos están regulados por la ley de 19 de 1997 en el capítulo 15, donde se refiere a la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores portuarios.
Y esa ley específicamente fue creada para los trabajadores portuarios y es regulada por lo que es la autoridad marítima, específicamente. Ahí vemos que es una ley regulada por la ley 56 del 6 de agosto del 2008, donde se hizo la última enmienda a lo que es la ley para que se veía todo lo que era la determinación de los trabajadores portuarios y cuáles eran las ejecuciones que tenían que darse dentro de un sistema portuario. Actualmente el puerto de Panamá por Balboa es un puerto multimodal donde se mueven diferentes tipos de cargas. En la actualidad ellos mueven en sus 3 puertos que tienen, mueven 3 tipos de carga, por lo menos lo que es carga refrigerada, carga suelta, también mueven carga contenerizada y lo que tienen un muelle específicamente para la carga de los buques ro-ro o lolo que le llamamos, que son los buques que transportan carros, camiones y todo tipo de vehículos rodantes. Cuenta con 30 hectáreas de patio para el transporte y almacenamiento de contenedores. También cuenta con 5 muelles. En los diferentes tipos de muelles, hablamos que eran 3 tipos de muelles que son para el tipo de carga contenerizada específicamente, y un muelle específicamente para lo que es la carga de grano seco, y un muelle específicamente para lo que es la carga, el movimiento de carga de carros y camiones y vehículos. También cuenta con instalaciones para manejo de carga general refrigerada. También cuenta con 2.184 conexiones para lo que es las conexiones de carga refrigerada, específicamente. Bueno, aquí vamos a un análisis de la división de trabajo. ¿Cómo empieza en función la división de trabajo en lo que es el puerto? La mercancía que se mueve por el consignatario a través del armador procesa el proceso de tiempo para estipularse la llegada al puerto mismo en sí. De ahí se le asigna una hora específica que el buque va a emplear dentro del puerto, una hora específica donde se le va a hacer todo lo que es tipo de transporte de carga, manejo, carga y descarga y todo lo que se refiere al mismo puerto en sí. Durante ese proceso se van a manejar lo que es otra entidad anexa al proceso de carga y descarga, eso que van a hacer lo que es la aduana en sí, el MIDA, y van a hacer lo que es las inspecciones de salud para todo lo que es la manipulación de la carga. Ahí se procede a descargar el buque, pasa por los papeleos por la aduana, el contenedor antes de ser almacenado pasa por la instalación del MIDA, donde todos los contenedores y la carga que viene se fumigan. Pasa por un sistema de fumigación de rocío. De ahí va almacenada al mismo puerto en sí, de los diferentes patios que tiene, o va directamente, dependiendo de las negociaciones que se haya hecho con el puerto, a través de consignatario, pasa directamente a aduana y sale directamente al dueño de la mercancía, donde va a pasar los diferentes centros logísticos donde se consolida lo que es el mismo contenedor en sí. También tenemos otra forma de entrar al mismo puerto, esa es la parte cuando venimos del mar hacia el puerto, pero tiene otra manera de llegar al mismo puerto en sí. Panamá Port tiene una interconexión entre el ferrocarril. La mercancía llega por ferrocarril, ya con sus papeles en regla que se tramitan a través de vía internet, intranet. Llega al puerto, se descarga. Ya los contenedores vienen del puerto de Manzanillo o Cristóbal, vienen ya fumigados y procesados. Pasan al puerto de Balboa, se almacenan y se espera el arribo del buque, donde se va a hacer remanejo de los contenedores en sí. Cuando la mercancía llega por vía terrestre, los contenedores pasan por la garita de aduanas, donde se hace todo el papeleo en el momento, y después ahí se interconecta y pasa a ser almacenado. Aquí vemos cómo funciona el proceso de carga que le estaba explicando hace unos minutos. Bueno,
Vamos a hacer prácticamente un pequeño recorderis para que todos comprendamos lo que es el análisis y evaluación de riesgo. Vamos a ver lo que es específicamente el peligro, que se refiere a cualquier fuente o situación o acto inseguro con potencial de daño de término, enfermedad o lesión para persona o combinación de ambas situaciones. Esto va hecho basado en OCHA 18001 en su capítulo 5 del 2017. Y riesgo se define a la combinación de la probabilidad de que ocurra un hecho, un accidente, o exposición peligrosa de severidad de la lesión de la enfermedad que se pueda causar por el evento de una misma exposición, también regulado por OCHA 18001. ¿Cuál es la metodología que utilizamos durante este estudio? Fue la observación, y utilizamos también los métodos OCHA 18001 y el 18001, y utilizamos el método OWASP, que es un método para la evaluación de la postura de trabajo. En este caso, en el corte en sí, se analizaron mucho las posturas de los trabajadores que le causan diferentes tipos de enfermedades a largo plazo. Si vemos cómo empieza lo que es el proceso en sí de manejo de la carga, el buque arriba al puerto, va el personal de amarre, amarra el buque al puerto, que me llamó mucho la atención la manera que hoy día todos los marinos, ustedes son marinos y ya aquí en este país, todos hacen el mismo sistema. Primero tiran los sprines, después tiran los breadlines, después los headlines, los largos, pero normalmente esa manera es una manera muy riesgosa, altamente riesgosa. Se debe primero tirar todos los cabos a la vista en tierra, y después que están a la vista en tierra se deben de cobrar los cabos. ¿Qué hacen todos los barcos y los náuticos hoy día, los oficiales? Cabos que van poniendo en la vista, lo van cobrando, y entonces el personal de tierra agarra y en sí mete la mano, y ha habido muchos accidentes en eso, y hasta en muchas ocasiones, la mayoría de los casos son fatales. Aquí vemos un personal que cuando ya el buque está en tierra en sí, llega un personal que se le llamamos los trincadores de muelles, ¿no? Ellos llegan y fijan todos los contenedores cuando el barco se va, y cuando el barco arriba al puerto, ellos sueltan todos los contenedores y los tilos. Los tilos son llamados para los marinos zapatas, que son los que unen un contenedor con otro. Es un trabajo bastante riesgoso dentro del muelle, porque si vemos aquí el trabajador en sí, él usa una varilla que tiene 20 pies de alto, y esa varilla pesa aproximadamente como 58 libras, dependiendo del tipo de material que la hagan, y eso tiene una resistencia cansona, porque donde él tiene una hora trabajando por su movimiento repetitivo, él ya puede tener una lesión de lumbalgia a largo plazo o a corto plazo. Aquí vemos lo que es todos los peligros que tiene ese trabajador en sí, porque quisimos hacerlo bastante dinámico para que sea mucho más corto, porque el tiempo es relativamente corto. Por lo menos los peligros que tiene ese tipo de trabajo son resbalones, caídas del mismo nivel, o sea que voy caminando y en el mismo lugar hay una posición de peligro y me caigo en el mismo nivel, caída de distinto nivel, porque esos trabajadores en sí están en los diferentes tipos de cubiertas. Ellos pueden caer a altura de 3 pies, de 4 pies, hasta una altura de 20 metros se pueden caer, y muchas veces pueden caer al mar, o pueden caer encima de las barrillas, o encima de los tilos, encima de los cajones de los tilos, pueden caer sobre las cubiertas, los diferentes tipos de cubiertas, o pueden caer en los diferentes paneles eléctricos, dependiendo del tipo de carga que lleve el mismo buque en sí. En ese proceso de caída puede tener diferentes tipos el riesgo se llama técnicamente un riesgo mecánico el que tienen ellos, pero ese riesgo mecánico le puede traer, como le dije, fracturas, le puede traer heridas o cortes, como también le puede ocasionar la muerte en sí, porque depende de la altura que se caiga o la manera como caiga ese trabajador, le puede causar una muerte instantánea. También ese trabajador en sí, por lo menos cuando se hizo la evaluación, él, a pesar de que trabaja un turno fijo, él tiene diferentes tipos de maneras climatológicas, condiciones climatológicas adversas, como nosotros le llamamos en sí, que consiste en que
un trabajador puede estar trabajando en una noche totalmente nublada, como también puede estar trabajando en una noche lluviosa, porque el horario, el puerto en sí y el buque en sí tiene un itinerario fijo que no se puede modificar. Así que ellos le asignan una hora específica y los trabajadores tienen que continuar con ese proceso, no se puede parar. Esos factores que nosotros llamamos son derivados de los factores psicosociales. También el trabajador a veces en muchas ocasiones viene con problemas en su casa o no durmió bien por la cantidad o la jornada extendida que se vive mucho en los puertos, porque en los puertos se trabaja por producción, y en esa manera que se trabaja por producción ellos no tienen un horario específico, sino que ellos dicen el barco ata tantas horas en el muelle y tiene que terminar, la maniobra se termina de X hora a X horas, y son medidas, o sea, existe una presión psicológica de que tiene que terminar en ese periodo de tiempo, y eso afecta mucho a los trabajadores en sí. Se fue. Bueno, en esta ocasión también los trabajadores tienen mucho riesgo, lo que son los riesgos por los diferentes tipos de enfermedades, como los riesgos biológicos, y más bien son hechos porque estos buques arriban a diferentes tipos de países, y en diferentes tipos de países van distintos tipos de personas que arriban a ese buque en sí, o distintos tipos de trabajadores que pueden tener una enfermedad, y como todos sabemos, hasta un chicle que tú te comas y tú lo deposites en un lugar, ese chicle va con muchas bacterias, y así otra persona lo manipula o lo toca o lo roza, puede que se transfieran las bacterias en sí. Entonces, normalmente esos buques tienen muchos heces de diferentes tipos de aves, tienen muchos tipos de microbios por la cantidad de materias que ellos mismos transportan en sí. En muchas ocasiones transportan reses, otras veces transportan alimentos que tienen muchos químicos para conservar así. Otro tipo de buques a veces los fumigan, porque el tipo de carga necesita que durante el barco en su transporte vaya fumigado. Es una exigencia de diferentes tipos de países para atraer a la autoridad. Otras veces se transportan químicos, diferentes tipos de químicos, se transportan cueros. Cuando un buque de contenedores transporta cueros es un olor muy desagradable. No sé si a alguno de ustedes le ha tocado percibir ese proceso. Y eso lleva mucho derivado de químicos que en sí los trabajadores tienen que soportarlo, y durante el proceso que tienen de las horas que van a estar ahí en el mismo trabajo en sí. También tenemos los riesgos ergonómicos de ese trabajador, como le mencioné hace unos momentos, por los diferentes tipos de postura, los diferentes tipos de trabajo forzado y los diferentes tipos de espacios. Los espacios son muy reducidos en los barcos, y más en los barcos portacontenedores. Hay algunos que tienen estructura de metal donde los trabajadores tienen que hacer ciertos tipos de peripecias para poder mantenerse dentro de ese estándar y soltar los contenedores. O sea, hacen muchas malas posturas dentro de los barcos contenedores. También en muchas ocasiones, por lo menos, tenemos lo que es el riesgo físico, porque en muchas ocasiones los barcos no existe una iluminación adecuada por los espacios entre los contenedores. O sea, normalmente los postes de luces de alta densidad no quedan específicamente en el área donde el personal está trabajando. Entonces, ellos se guían mucho por las luces que tiene la grúa pórtica, porque si la grúa pórtica está trabajando en otro tipo en otra área de lo que es la misma bodega, el personal está trabajando en el otro extremo, entonces están soltando contenedores, y eso le crea un riesgo muy alto, porque ellos normalmente no cargan muchas herramientas encima, solamente las herramientas para soltar los contenedores. Y en muchas ocasiones que vi, casi en todas las ocasiones el puerto no le da un equipo adecuado exactamente, por unos cascos con iluminaciones para que ellos se mantengan iluminados en la área donde están trabajando. Y es algo muy riesgoso y le puede traer mucho problemas en sí a los trabajadores. Esto le va a traer a los trabajadores una fatiga. Esa fatiga visual o cefalea que nosotros le llamamos, son el producto del agotamiento físico de la persona, de tanto, por lo menos ustedes mismos cuando estamos trabajando bajo la oscuridad, no lo mismo trabajar en la claridad que trabajar en la oscuridad, ese desgaste físico que tienen de proceso, lo que le llamamos nosotros cefalea. Aquí vamos a evaluar ahora mismo, también para que sean...
El proceso de la entrada de la carga. Después del proceso de trinca y destrinca se procede a bajar los contenedores del mismo buque en sí, y esos contenedores son transportados a diferentes patios de contenedores. Otros son transportados al mismo muelle que nosotros le llamamos remanejo. El remanejo es que para poder sacar un contenedor de la bodega X, ellos tienen una numeración de estándar donde van ubicados, y en esa ubicación se mueve el contenedor para poder sacar el contenedor que se va a quedar en el puerto, y lo que se hace es que se pone, en muchas ocasiones se pone en el lado del muelle. Eso provoca un riesgo muy alto porque en esa área del muelle también ponen las compuertas de las bodegas, y en esa área del muelle también pasan los tractoristas, y el espacio es muy reducido, y también pasan los peatones caminando. Entonces ha habido muchos tipos de accidentes por ese tipo de maniobra. Ahora vamos a ver lo que son la identificación de los riesgos que nosotros vimos en esa misma área. Por lo menos en esa área a veces hay muy poca iluminación. Por la cantidad, normalmente los contenedores se transportan entre los bloques, y los bloques normalmente tienen hasta 7 contenedores de altura. Y eso dificulta para que las iluminaciones lleguen a todas las áreas completas. Es mentira que todo el puerto usted lo va iluminado por todos lados. Hay muchas áreas que quedan oscuras, totalmente oscuras. Y eso es altamente riesgoso. Eso, como le decimos, trae muchas riesgos. Por una, la fatiga visual se falea también como en otras ocasiones, y también tiene caída a distinto nivel. ¿Por qué? Porque durante ese proceso, en una ocasión le tocó ver a los trabajadores, estando yo en el patio evaluando a los trabajadores, venía un tractorista, pero por chifiar una de las compuertas que se ponen en un lugar que no se deben de poner y acumularlo con los contenedores. Al chifiar eso, casi atropella a un peatón, y el peatón se fue abajo del muelle. Es bastante riesgoso, ¿no? También tenemos lo que son las caídas de objetos pesados. Normalmente los trabajadores sueltan los contenedores, pero en muchas ocasiones los twilog, que son los zapatos que le llamamos, que son los que ensamblan un contenedor con otro para que no se muevan, ellos no sueltan a veces, sino que se quedan pegados al contenedor, y cuando la grúa de pórtico los levanta y los mueve, a veces se caen en el trayecto. Y se ha habido accidentes, bueno, en este país no, pero en otros países se ha visto accidentes que le han caído encima del casco y matan a la persona instantáneamente por el peso. También tenemos los riesgos derivados, los riesgos psicosociales derivados de los factores psicosociales y climatológicos. En esta ocasión vemos que, como le dije en ocasiones normales, durante el proceso del puerto no se para por el tiempo que se dedica el transporte. Cada grúa tiene que hacer 32 movimientos por hora. Si él por chifiar o disminuir porque no ve por las lluvias o las condiciones climatológicas, se atrasa los movimientos, y al atrasarse los movimientos se atrasa, el puerto incurre en gastos adicionales por multas, porque a ese le dio un itinerario fijo, y durante ese itinerario fijo él tenía que estar un periodo de tiempo, vamos a poner, le dimos 12 horas de descarga, exactamente 12 horas, pero si yo en esas 12 horas son 32 movimientos por hora, en una hora tengo que hacer 32 movimientos, pero si yo te hago 38 movimientos por hora, que es lo que se dice mucho, los operadores de grúa ya existen atrasos en minutos, y se van así mismo atrasando en horas. Entonces, eso tiene un riesgo. Aquí vamos hablando de los procesos de los trabajadores, los riesgos ergonómicos. En muchas ocasiones estos trabajadores de pórtica nada más trabajan 4 horas por la postura que llevan. Ellos no usan una postura normal como todos aquí, ellos usan una postura semi-agachada, semi-inclinada. Entonces ellos están en esta posición, como ustedes van así, mirando hacia abajo, y eso le trae muchos problemas cardiovasculares y muchos problemas de cefalea a ellos, y también dolor en las articulaciones. Por eso que nada más trabajan 4 horas ese tipo de trabajadores. Me la pasa atrás. Bueno, aquí vemos lo que es el proceso de carga de autos, camiones y maquinaria pesada. Como les dije, el puerto tiene una área específica donde se descargan lo que son los vehículos pesados y partes de maquinaria, tractores y diferentes. En esta área se designa un personal específicamente para que maneje y descargue los vehículos. Ellos se montan al barco, abordan al buque, y por la rampa,
posterior, que es al mismo tiempo que van subiendo, al mismo tiempo van bajando los carros. Ese es un riesgo muy alto porque ellos tienen un tiempo determinado para descargar todo el buque y en ese lazo de tiempo es muy riesgoso, como lo vemos. También se le asigna una área específica. En muchas ocasiones no ven como aquí que vemos los vehículos estacionados. Muchas veces se asigna un bloque que está lejano al mismo puerto en sí, al mismo muelle en sí. Y tiene que pasar entre todos los bloques y también obstaculiza la maniobra de otro tipo de buques que están dentro del puerto en sí. En este departamento de operadores existen muchos problemas por las evaluaciones que le hicimos nosotros en sí, porque normalmente los trabajadores deberían de tener una edad específica para poder conducir un vehículo. Pero Panamá Port tiene un departamento que ellos mismos capacitan a su personal para que hagan todos los tipos de maniobras y vayan ascendiendo. Entonces también tenían otro tipo de dificultad porque ellos obligaban a los trabajadores en sí que la velocidad máxima son 15 kilómetros por hora. Pero todos los vehículos que tiene Panamá Port en sí en el puerto, el cálculo no es en kilómetros, sino están en millas. Entonces los trabajadores alucían que ellos iban a 15, pero si hacemos la conversión no iban a 15, pero el millaje de ellos le marca 15, pero en kilómetros no son 15, son como aproximadamente como 35. Van muy rápido. Entonces eso traía múltiples accidentes dentro del puerto en sí. Y normalmente los trabajadores cada año que hagan lo pagan en horas o en dinero, porque se evalúa a través del comité de seguridad. Automáticamente al trabajador se le mete una boleta de sanción y esa boleta tiene que ir a discusión con el sindicato y el comité de seguridad para poder cambiar lo que es en sí la sanción o hacerla efectivo en pago. La única ventaja que tienen estos trabajadores es que ellos eligen cómo pagarla. O sea, pueden pagarla como nosotros decimos a $2, o después dame $15 en esta quincena, la otra me cuentan 20. Esa es una metodología que utilizan ellos que no es muy buena. Debería de por lo menos cambiarse el sistema. Bueno, los camiones están a 15 millas, cuando tú vas ahí a 5 millas, que es lo ideal, pero no se hace, no sé cuál es el motivo y se le recomendó, pero no lo han hecho todavía hasta la altura. Mira, es más, una vez iban tan rápido que colisionaron al mismo vehículo de seguridad industrial y lo desbarataron, un tractorista. O sea, no quedó en pérdida total el vehículo. O sea, algo muy notable. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los riesgos. Mira, en esto, como decimos, tiene mucha iluminación deficiente porque normalmente las mismas bodegas en sí del buque tienen diferentes pisos. Los barcos ro-ro, que le llaman mucho los náuticos, otros le llaman cargacarros. Ellos son muy oscuros dentro de las bodegas porque tienen luces solamente a los costados, porque los diferentes niveles son movibles, y como ellos son movibles no pueden tener luces fijas porque ellos se mueven a lo que es al estándar de la carga que vayan a transportar en sí. En ese sentido, el sistema de iluminación es muy eficiente dentro de lo que es el mismo buque. En las áreas donde van a estacionar un carro también es muy deficiente también lo que es en sí la iluminación. Ahí tenemos también que evaluamos que los trabajadores tienen mucho riesgo de caídas de distinto nivel o caídas al mar, porque como les comentaba, los trabajadores suben por la rampa y al mismo tiempo que van subiendo por la rampa, al mismo tiempo van bajando. No existe una medida de seguridad como una línea de seguridad o sistema de cuerdas para que eviten lo que es el roce de un mismo trabajador en sí con un conductor en potencia, que va presionado por el tiempo de descarga del buque. También tenemos lo que es los riesgos biológicos, que en muchas ocasiones estos barcos tienen condiciones no muy buenas. A veces los baños están sucios dentro del único baño que está en estos buques para los trabajadores en sí. Está en popa y está siempre al lado derecho de lo que es la rampa principal, la que va en la parte del buque trasero. Entonces en popa. Y estos baños muchísimas veces están totalmente insalubres. Fuera de que los mismos vehículos en sí, al ser vehículos nuevos, los trabajadores apenas que se montan al vehículo,
ellos no bajan la ventana, sino que ellos arrancan el vehículo y prenden el aire y ellos mismos se están intoxicando, porque normalmente todos esos vehículos, el plástico con que construyen toda la tapicería interna tiene un químico que le llaman mucho benceno y otro tolueno. Uno es un aromatizante que es altamente cancerígeno y el otro es un diluyente que es altamente cancerígeno también. O sea que al mismo tiempo ellos a largo plazo van a tener enfermedades probablemente por cáncer. Aquí vemos lo que es el proceso de carga y descarga de grano. Dentro del puerto en sí, este proceso, el muelle, Panama Port Company en sí, ellos prestan el muelle como si fuera un alquiler exactamente, pero Panama Port no se hace responsable exactamente de lo que pase dentro de esa área, porque ellos no inspeccionan lo que es, solamente inspeccionan lo que es el arribo del buque, el amarre del buque, pero la descarga no. Las descargas son manejadas por lo que es el consignatario y el armador, o sea, son los dos personajes que interactúan dentro de esto y solamente el MIDA hace la inspección de lo que es todo si cumplen en reglas, si vino fumigado, cómo vino fumigado, si la bodega vinieron sellada totalmente, si no vinieron sellada. Y si nosotros vemos en la gráfica, esta es una gráfica bastante sencilla que pude introducir ahí, pero normalmente ellos a veces esa pala se traba, y si vemos bien de cerca la gráfica, hay una persona que está tratando de subirse a la pala, pero también hay una persona en el centro de la pala. Entonces ellos hacen ese tipo de maniobra altamente riesgosa, que si la pala, en esta ocasión la pala se había trabado y ellos estaban tratando de trabarla. Si vemos aquí el personal, ahí está la persona. Esa persona en esa área, a la pala cerrarse, se cae o lo puede partir en dos, o sea, puede trozarlo. Y ese es un proceso que es altamente riesgoso, para que los mismos trabajadores en sí no usan un equipo adecuado, no usan mascarilla, no usan casco, no usan equipo de ningún tipo de seguridad, no usan botas adecuadas, porque normalmente el personal que te va ahí es un camionero que solamente el trabajo de él es transportar la mercancía, no es manejar lo que es la seguridad. Él le pagan solamente por transportar la mercancía y le pagan por viaje, y entonces ellos entre más viajes hacen, mejores cobran, sin importar lo que es la seguridad en sí. Nosotros hicimos, por lo menos yo hice un panorama aquí de lo que es riesgo inherente al proceso de carga y descarga de granos. Como les explicaba aquí todos los trabajadores o personas que están ahí que no son trabajadores del puerto en sí, son trabajadores, unos son del buque y otros son trabajadores del mismo consignatario, que son los manejadores de camiones. Pueden tener diferentes tipos de riesgos, por lo menos uno puede ser la caída del mismo nivel, puede ser caída a distinto nivel, caída al mar. Y esto se puede ocasionar durante esa caída uno que nosotros llamamos lo que es riesgo mecánico, que puede ser a través de golpes, puede tener heridas, puede tener fracturas, puede tener pérdida de miembros o puede tener prácticamente la muerte por ese tipo de trabajo muy riesgoso que tienen, que quizás mucho sea por desconocimiento de ellos mismos, pero si no hay una entidad o un organismo que lo regule o que lo instruya a ellos seguirán haciendo esas malas prácticas que nosotros le llamamos. También tenemos lo que son los riesgos derivados de factores psicosociales. En muchas ocasiones cuando está la carga y descarga, hay muchos derivados de los climas, que llueve, a veces están en el sol, a veces el trabajador está trabajando bajo el sol, eso está muy fuerte y de repente cae, el clima es constante, ¿no? Le cae la lluvia, se moja y después sale el sol y él se mantiene ahí porque está trabajando 12 horas. Entonces él se mantiene durante ese proceso. También a veces el trabajador en sí no ha dormido bien, tiene problemas en su casa, se lo trae para el trabajo. Y esa presión psicológica de los factores psicosociales que nosotros llamamos que son los problemas de la casa versus los problemas del trabajo, versus la fatiga laboral y la jornada extendida. Y el trabajo posturno que nosotros llamamos es un problema, como nosotros decimos, una bomba de tiempo, que a la larga a ese trabajador le puede traer muchos problemas, ya sea cardíaco, muchos problemas físicos, también le puede traer muchos problemas psicológicos, etcétera, etcétera. También tenemos un problema grave entre los trabajadores, que son los riesgos químicos.
todos sabemos, lo que trabajamos en el área náutica, que todo producto que se transporte, ya sea de distinto tipo de alimento, grano, normalmente eso se transportan grano, trigo, a veces se transportan minerales, todo lleva un químico que se fumiga para la preservación y otro para que supuestamente no le caigan bacterias y se transporten de un país a otro. Y esos químicos, en la que es la descarga, botan, esos granos botan un polvillo. Ese polvillo, como los trabajadores carecen de equipo de seguridad, ellos inhalan todo ese tipo de químicos. Y dependiendo de los tipos de químicos que inhalen, le puede traer problemas graves a la salud a largo plazo o a temprano plazo. Las causas que le pueden traer a temprano plazo son alergias. A veces muchos trabajadores inmediatamente la alergia porque nunca habían sabido que eran alérgicos a un químico hasta que le cae ese rocío que es involuntario, porque la brisa le trae y lo baña en el mismo rocío del residuo, ya sea el maíz, ya sea el arroz, ya sea el trigo o ya sea el carbono que se esté manejando en el momento de carga, le cae encima, le trae alérgica. Muchos trabajadores también hay que sacarlo del área porque se intoxican, porque a veces los olores son muy fuertes, depende del tipo de carga que tengan y que manejen en ese momento y es altamente peligroso. En ocasiones muchos trabajadores empiezan hoy trabajando, se van con una leve alergia y al día siguiente tienen una enfermedad agravada respiratoria, y eso es algo que se debería controlar, ¿no? Pero como le digo, el puerto solamente se responsabiliza hasta que el barco atraque y cuando el barco desatraque el muelle. No hay una regulación de carga y descarga en sí dentro del sistema portuario. Y lo que son las autoridades también portuarias, que son las encargadas en realidad por ley, como le enseñé la ley hace un rato, son las encargadas de crear la seguridad dentro de los puertos y de maniobrar. Pero si todos sabemos, la autoridad marítima no cuenta con un departamento de seguridad industrial, pero legalmente son los que son encargados de velar y proteger a todos los trabajadores en lo que es la salud y seguridad portuaria aquí en Panamá, por ley, pero no cuenta con un departamento, o sea, dirían algo como contradictorio, ¿no? También tenemos lo que son las posturas forzadas y ergonómicas, como vieron al trabajador. Ese trabajador ese trabajador en sí tiene lo que son las fatigas y problemas de lumbalgia a largo plazo y a corto plazo a veces, por el tipo de postura que lleva. Aquí vemos la categoría, como vemos la categoría de daño. Existen dos tipos de daño: daño a la salud y daño a la seguridad. Los daños a la salud son derivados del mismo trabajador a su propia salud, y a la seguridad son los daños que le causan al puerto o a las otras entidades o el otro entorno que tenga dentro en sí mismo, como son las lesiones, como son las molestias, irritaciones, todo ese tipo de factores que involucran al mismo trabajador en sí, o los daños a los vehículos, daños a la infraestructura, daños a los equipos. Y ya sean, hay dos tipos de daños: hay daños a la infraestructura y también daños a los equipos del mismo buque en sí, que tienen los trabajadores. Como vemos aquí, la composición que nosotros usamos, los métodos que se dan, es una fórmula muy simple y sencilla que se utiliza para evaluar lo que son los daños. Son unas fórmulas matemáticas que se utilizan para poder justificar cuáles son los riesgos y la ponderación que uno basada en la ponderación que se lo ubique en sí al mismo riesgo en sí. Tú puedes establecer lo que es la gravedad del riesgo, y basada en esa gravedad se puede emitir unos controles para poder mitigar ese riesgo. Si vemos aquí una matriz de priorización, esta es una matriz de priorización de los riesgos. Tú buscas todas las áreas y en cada área, si te ven áreas repetidas, pero así tú le vas poniendo los tipos de riesgo o los tipos de químicos o todo lo que se maneja dentro de esa área, y se hace una matriz de riesgo para tú tener un patrón de cuáles son las áreas que tienes que meterle mejor control, o en cuáles son las áreas que tú tienes que meter mejor enfoque o mejor capacitación para que los trabajadores minimicen ese riesgo o tengan menos problemas de riesgo en sí. Aquí vemos cómo nosotros evaluamos lo que es los métodos, cómo se confecciona el método en sí. Cuando se pone la ponderación, nosotros utilizamos unos métodos, y esos métodos tú magnificas y lo incluyes dependiendo de los diferentes tipos de áreas, así mismo creas tu matriz.
y basada en esa matriz tú puedes tomar los diferentes tipos de controles o puedes tener unos registros internos en sí de cómo se comportó cuando se movió X cantidad de carga, cuáles fueron los riesgos, cuáles son los factores y cuál es el tiempo. Entonces, basado en eso tú puedes tomar mejores controles o mejores prácticas seguras de trabajo. Mira, normalmente son unas conclusiones muy leves para todos, que el tiempo andaba consumiendo. Normalmente en los puertos existe una carencia de legislación que ayuda a los trabajadores en sí a tener mejores prácticas de trabajo seguro. Uno de los factores que se ven más ahí son las señalizaciones. En los puertos en muchas ocasiones, como son diferentes tipos de bloques que le llamamos, o diferentes tipos de áreas, ellos no son constantes, sino que ellos, basados en la necesidad de un puerto en sí, se modifican las áreas o se modifican los bloques para X funciones. Y en eso no usa una señalización específica, sino que hoy se usa un método y mañana se usa otro tipo de método. Y esos tipos de métodos a veces traen altos riesgos a lo que es la salud de los trabajadores. Por lo menos lo que son, no existe un horario fijo. Si los trabajadores portuarios hoy día tuvieran un horario fijo y no tuvieran constantemente, porque normalmente en algunos puertos los trabajadores trabajan por llamadas o por cambio de turno, mañana te toca este horario, pasado te toca este otro horario. Entonces muchos de ellos no tienen un descanso de 8 horas normales y viven bajo presión todo el tiempo. Si existiera una metodología de que los trabajadores hoy día portuarios tuvieran un horario fijo, los riesgos a la salud fueran menores. Fuera que eso hoy día, por lo menos hoy día con los tráficos y eso, el traslado de un trabajador, vamos a poner hoy trabajó 12 horas, pero esas 12 horas, depende del horario que el trabajador entró, tiene que sumarle 3 horas. 3 horas de transporte para llegar a su trabajo, depende de la distancia que viva el mismo trabajador, y 2 horas o 3 horas igual para llegar a su casa. Hay personas aquí en este país que nada más duermen 4 horas. Y eso sumado a los 5 días que dura un turno, a los 6 días que dura un turno, ese trabajador tiene grandes complicaciones a largo plazo. Que a largo plazo esas complicaciones van a ser pasadas a la Caja de Seguro Social o a las diferentes entidades porque ese trabajador va a tener una enfermedad agravada por el trabajo, como nosotros llamamos. Y por lo menos aquí nosotros en salud y seguridad profesional tenemos una carencia muy alta. Esta carencia es regulada por sí, como le digo, le toca a la autoridad marítima regular, pero otras instancias, por lo menos cada departamento tiene su área. La Caja de Seguro Social tiene una área de inspección y ellos inspeccionan hasta donde ellos llegan. El MINSA, que es el Ministerio de Trabajo, tiene una manera de inspeccionar, pero ellos inspeccionan el área hasta donde le conviene, que es solamente la parte de trabajo. Y el Mitradel, el MIDA tiene una manera de ver la salud, pero hasta lo que es la parte de química. No hay una entidad específicamente aquí donde se concentre todo ese tipo de entidades, como el Ministerio de Seguridad, que se unen todos los estamentos de seguridad y crea un plan. Se debería crear en este país un estamento parecido para que regule en sí lo que es la salud y la seguridad de los trabajadores, ya sea portuario, ya sea en la construcción, ya sea en los barcos. O sea, existen convenios para lo que es los trabajadores marinos, para todos los trabajadores marinos, pero no existe un convenio específicamente para lo que es el área portuaria. Solamente existe un código que es el código BIP, que le dicen código ICPS, pero ese código en sí no regula exactamente el puerto, sino que nada más el buque hasta el arribo del puerto en sí. O sea, cuando el buque llega al puerto, hasta ahí llega esa legislación. Muchas gracias. Con esto le voy a decir una reflexión que tenemos grata aquí para todos. Para mí es inaceptable que un trabajador tenga una lesión o enfermedad o muera por malas prácticas de trabajo dentro de una empresa o dentro de su área de trabajo. Muchas gracias. Espero que Ante todo, muchas gracias, licenciado, por su presencia en este Congreso Científico de la Universidad Marítima. Muy importante y relevante el tema de salud y seguridad ocupacional para todo lo que es el sector marítimo, tanto en el barco como en tierra. Quisiera sintetizar brevemente diciendo que la Organización Mundial de la Salud define salud como el completo bienestar biopsicosocial
y en este caso agregamos el componente de salud ocupacional, extendiendo ese ámbito de competencia hasta el área laboral. Sintetizamos también que como idea central y muy importante, nos ha evidenciado aquí que el proceso logístico en un puerto es sumamente complejo. La movilización de carga desde el punto de partida hasta la llegada al puerto, el embalaje o desembalaje, como estiva y desestiva, de las cargas, la complejidad de ese traslado a tierra y luego a su distribución hasta que llegue a su disposición final, implica una transversalidad de profesionales, muchos riesgos desde el punto de vista ocupacional. Por ejemplo, vamos a sintetizar básicamente lo que vimos en las diferentes áreas del puerto. 5 grandes grupos: físicos, mecánicos, químicos, biológicos y ergonómicos. Esto es reiterativo, constante y permanente en las diferentes áreas. Me hubiera gustado ver un poquito, y aquí un poquito de repente usted puede desarrollarnos eso dentro de su estudio de investigación, ver los resultados que se arrojaron del estudio en el ámbito de ver cuáles de esas áreas fueron las que dieron qué tipo de riesgo más preponderante. Sabemos por el conocimiento de la complejidad que son muchos, pero hay puntos focales en ese movimiento de carga en donde hay alguno que resaltará. Otra cosa que usted ha destacado muy importante es la necesidad de ese ente regulador, y desde el punto de vista de la salud lo vemos, lo estuvimos conversando previamente. Cada uno interactúa separadamente y debemos buscar esa consolidación del actuar en el tema de salud y seguridad ocupacional. Acá hay presentes estudiantes de la asignatura de higiene naval. Nosotros tocamos esos temas en la facultad, en la universidad, y vemos cómo todo eso interactúa. Quisiera, si usted por favor nos puede explicar un poquito más allá del tema de qué áreas vio usted más sensitivas, ya científicamente determinadas, con todas esas escalas de ponderación de riesgos. Son muchos. Yo nunca había visto una gráfica como la que mostró con el mapa general, ¿no? El barco llegando, el traslado del barco a la tierra, los contenedores y luego al distribuidor final. Realmente he quedado asombrada, pero sí me gustaría saber si sensitivamente hay alguna área en particular donde se pueda presentar una intervención, si hubo una intervención que salió resultado de su investigación. Bueno, durante esta investigación tuvo muchos frutos. Por lo menos hoy día dentro del puerto en sí se logró cambiar por lo menos la turnicidad que había antes. Hoy día existen 2 tipos de turnos, ¿no? Turno de 10 horas y turno de 12 horas. Al momento de hacer el estudio y sustentar la gravidez de lo que es la turnicidad y los trabajos por turno, ellos tomaron en cuenta el Departamento de Recursos Humanos, que era algo que a largo plazo no era rentable para ellos económicamente, porque más de muchos trabajadores enfermos o muchos trabajadores lesionados, ellos no eran rentables. Pero en sí hubo una área específica que era altamente riesgosa, que era el área entre los bloques. ¿Por qué era altamente riesgosa? Porque es una área que en sí, cuando hay mucho movimiento de contenedores, hay mucho almacenamiento a mucha altura, existe poca visibilidad. Fuera de que los bloques al mismo tiempo, ellos en los espacios, existe vías que son one way, pero en el momento de lo que es el almacenamiento en sí y la alta productividad y la presión, se emite esa área de one way y se utilizan para vías normales. Y eso trae múltiples accidentes, por eso que era la área que era de constante mucha gravidez. Fuera de que el área era reducida, en muchas ocasiones el área era reducida, vamos a poner las vías normales tienen aproximadamente, para que manejen camiones, deben de tener aproximadamente 7 metros. En muchas ocasiones se reducía a 5,5 metros, y ya ustedes ven los giros, los lugares de giros entre los bloques. A veces se alineaba una hilera más de contenedores por el motivo de espacio, y en esa hilera de contenedores a veces había una gráfica que no metí por el tiempo,
pero los contenedores a veces los mismos tractoristas golpean porque el espacio es muy reducido para girar y tumban lo que son los bloques y hay un efecto dominó que agarra y tumba todos los contenedores y en muchas ocasiones ha traído accidentes trágicos. Hace 4 años un contenedor hasta aplastó a una persona y por eso que es considerada el área mucho más peligrosa que hay. Fuera de que a veces por lo menos no todo el tiempo la spray, que son el aparato del dispositivo que agarra el contenedor en sí, él pues, a veces por falta de mantenimiento o por fallos mecánicos se suelta y suelta el contenedor en el aire. O sea, automático se suelta y el contenedor cae. Una vez me tocó presenciar casualmente una caída de ese contenedor. Yo estaba como ¿qué le puedo decir? Como a 30 pies del contenedor y se cayó al piso y el contenedor estaba lleno de lentejas. Y el contenedor se desbarató y lentejas por todos lados regadas y eso paró la producción unos 20 minutos mientras que se reestructuraba el área en sí para poder que siguiera la producción, y eso trajo una multa al puerto y sanciones por ese tipo de movimientos. Pero en sí es la área más drástica que hay, porque ahí solamente no se maneja lo que es el almacenamiento de contenedores, sino que se maneja electricidad. En esas áreas hay 208, 408, que es alto voltaje, y todas las grúas hoy día por cuestiones ecológicas, las grúas RTG son cambiadas de diésel a eléctrica. Existen dentro de los bloques unos paneles a donde ellos se interconectan como unas interconexiones parecidas al metro, que son de alto voltaje, pero no son aéreas, sino que son terrestres, se están a la altura de una persona. Solamente en muchas ocasiones están custodiadas por vallas, pero en muchas ocasiones la inexistencia de trabajo en apuro golpea las vallas y remueve la valla de protección y ya quedan casi al descubierto. Y mientras que el departamento de ingeniería la reemplaza, ya crea un alto riesgo para un trabajador que en un mínimo descuido puede perder hasta la vida o un miembro de su cuerpo. No sé si esto contesta su pregunta. Dígame. Buenas tardes, licenciado Dulpe. Muy bien su investigación, felicidades. Yo estoy de acuerdo con usted en cuanto a que no es aceptable que haya muertes por malas prácticas en los puertos. Y su investigación está fundamentada en uno de nuestros tantos puertos. Sin embargo, recuerdo que cuando navegué, obviamente iba a muchos puertos alrededor del mundo, pero luego cuando ya me establecí en tierra y tuve que dedicarme a investigar accidentes, vi algo que era prácticamente una norma dentro de los puertos, sobre todo los de contenedores, también los de bulk carrier, que era que este grupo de, digamos, un número solamente nominal para decir algo aquí, de 10 personas, y digamos 2 supervisores, generalmente había un pacto ya tácito en donde el supervisor decía: ustedes 4 van a dormir, nosotros 8 vamos a seguir trabajando, de forma tal que se restaban cierta cantidad de trabajadores y el trabajo que deberían hacer 12 lo hacían 8. Y efectivamente, tanto las personas que trabajan en puerto como los que trabajamos en barco estamos expuestos a un ambiente muy álgido y crítico de trabajo. Son lugares de mucha peligrosidad. Sin embargo, sí quería preguntarle si hubo algún tipo de investigación en ese sentido, porque, por ejemplo, aquí en Panamá creo que fui a todos y en varias ocasiones y vi desde mutilaciones hasta muertes, y en varios de los casos me tocó, después de la investigación, el resultado era que había un desgaste más allá del normal por falta de personas, pero no necesariamente por no estar contratados, sino porque ellos mismos se disminuían en cantidad porque había un pacto o un convenio entre ellos mismos para irse a descansar mientras trabajaban en una cantidad reducida donde deberían haber trabajado más. Y eso, obviamente, si hubiese aquí alguien de las terminales, dijera: en mi terminal no pasa, pero yo sí las vi en cada una de ellas. Así que no sé si usted tiene algún comentario, si eso se investigó o tiene algún comentario al respecto. Bueno, sí. En el puerto en sí existe solamente una área para descanso, pero son para los operadores de grúa pórtico.
Como le dije... Hago un paréntesis. No, me refiero esto donde los estibadores dormían era a bordo. Es decir, ya en la misma operación de descarga o de carga, de trincar o estrincar, generalmente siempre vi a bordo de la nave descansando en las mismas cubiertas, o si no en el tally room o en otros lugares a bordo, ¿no? Pero es algo, bueno, no sé ahora porque he estado desligado un poco, pero sí en años recientes, sí era una práctica común, o era casi ya una regla estricta de gente, las cuadrillas reducidas por esto. Puede ser también parte de eso que usted habló, esa contratación de personas que vienen cansadas o que se les llamó en último momento y no venían, ¿verdad? Pero ya prácticamente lo que sí vi era que era, y obviamente los días de accidente eran generalmente 9 de diciembre, 25 de diciembre, 2 de enero, esos días... Esos días, claro, esos días después, en la madrugada, justamente después de la fiesta, eran generalmente días de... Bueno, yo tengo muchos años también como usted en el mar. Generalmente los accidentes son prácticamente en las temporadas altas. Para nosotros los náuticos la temporada alta empieza del mes de agosto hasta el mes de noviembre, principio de noviembre, que empieza la temporada alta, que es donde se transporta mayor cantidad de mercancía contenerizada y vehículos. Pero en sí, muchos trabajadores es prohibido dentro del puerto descansar en horas laborables. Algunos trabajadores se toman el riesgo de descansar, como usted dice, en lo que son los smoking room, en los sweat room y también en el canal de Suez, que a veces, dependiendo del tipo de dónde esté ubicado el trabajador en sí, ellos toman sus 5, como nosotros llamamos en buen panameño. Está prohibido totalmente cuando se sube un inspector de seguridad industrial y ve a un trabajador ya sea recostado o sentado en una área específica, automáticamente le cae una sanción. También está prohibido, por lo menos muchas veces ellos por cansancio, agotamiento físico, por las jornadas extendidas, se sientan a veces en las caminatas de la grúa pórtica o la RTG, y también está prohibido. O sea, no existe una área específica donde ellos puedan descansar un rato, porque recuerda que se trabaja por producción, y en muchas ocasiones, como te dicen los supervisores, que le llaman chiplanes y paplanes, ellos tienen un cronograma ya hecho, estipulado, y hay que cumplirlo. Le hice una anécdota. Una vez, estando dentro del puerto, se dañó una grúa pórtica, se le fueron las luces. Ella usa aproximadamente 12 focos de alto voltaje, 1208 de alta densidad, y quedó reducido a 4 y a 6. O sea, se prendían a veces 2 más y quedaban a 6, a veces... estando ahí, llamaron a Seguridad Industrial, el operador de grúa, y él solamente quería saber quién se iba a ser responsable de la maniobra. Me acuerdo que el planner en ese momento le dijo que se bajara ahí y subía otro, y el otro que se subió dijo lo mismo. ¿Quién se iba a hacer? Le dice que si no podía hacer la maniobra, lo bajaba y subía otro. Entonces en ese momento llega el Seguridad Industrial y llego yo, y yo luego discutiendo ellos ahí, me le quedo mirando y no se puede parar la grúa pórtica. No, porque la producción tiene que seguir. Pero ¿por qué no hacemos algo? Ahora viene un lapso de 15 minutos donde los trabajadores se les permite ir al baño y a tomar agua, no a comer, porque no existe el coffee break, ¿sabes? Es un lapso nada más de tiempo. Vamos a correr esos minutos, y yo llamo al departamento de ingeniería que me chequean, me dan una revisión a la grúa, y solamente se corren los tiempos. Y sin mentirle, yo solamente en ese momento era un investigador, y para poder que hicieran caso tuve que hacerme pasar por otro tipo de personas para que ellos vieran que yo era la alta autoridad, porque si no, ellos no le hacían caso a su mismo sector de seguridad industrial. No se le hace caso porque la producción va por encima de la seguridad, y eso no pasa solamente en el puerto, pasa en muchos lugares. Entonces, las áreas donde ellos comen, que son los comedores, que solamente son para comer, que son los 30 minutos que ellos tienen para comer, pero normalmente si no traes comida tienes que caminar hasta la cafetería, y la cafetería queda ¿qué le puedo decir? Casi a medio kilómetro. Ese nomás se te va el tiempo nada más comprando la comida, y a veces ni comprando la comida. Ese sentir que usted tiene, si nosotros cortáramos el tiempo, como usted a lo que usted se refiere, se cortara el tiempo y se pudiera cuadrilla de relevo, donde un trabajador pudiera tomar un descanso, pero que otro lo relevara,
disminuiría mucho de lo que son los riesgos, pero no existe esa probabilidad porque sería un gasto adicional. No sé si eso contesta su pregunta. Un poco aportando al comentario de esos recesos clandestinos y la necesidad de las cuadrillas de relevo, ¿valdría la pena entonces ahí estudios de investigación que cuantifiquen el costo-beneficio para ver la importancia de la accidentabilidad versus la disminución de esa accidentabilidad con esa cuadrilla de relevo? Si alguno de los presentes tiene alguna pregunta. Buenas tardes. Me gustaría recalcar todo lo que usted está hablando, lo que está pasando en los puertos ahorita mismo, por lo general son en América Latina. Cuando navegaba en Europa y demás, en Estados Unidos son mucho más controlados. Una recomendación que le daría también es, antes, esa misma situación que ustedes viven, se vivía en los barcos antes de la entrada en vigor del convenio Maritime Labour Convention del 2016. Una vida de piratería a bordo, nadie sabía qué turno tenía, nadie sabía a qué hora descansaba, nadie sabía a qué hora comía, pero entró en regulación este convenio y puso las cosas en regla. Así que creo que ustedes como puerto, o los demás puertos y demás, deberían hacer ante la MP su queja formal y después ir a una instancia superior que vendría siendo la Organización Marítima Internacional, y se crea un convenio también para las personas que viven y trabajan de los puertos. Vi sus gráficas del Occupational Health and Safety, bien estipulados con los riesgos y niveles y demás, y recordemos que en los puertos, igual que en los barcos, todo está en movimiento, desde el arribo hasta el departure del barco. Son situaciones que no paran, pero siempre hay que tener en mente que safety first. Así que bueno, esa es la recomendación que le daría, que los puertos también se unieran, así como se unió la comunidad marítima y se creó el Maritime Labour Convention, que protege al oficial y a los marinos y a toda persona que trabaja a bordo de una embarcación. Sí, colaborando con su pregunta, en muchos países ya desarrollados, los puertos en sí no existe una legislación en sí, pero los puertos son organizados entre sí y crean leyes y normas para la seguridad portuaria de ellos mismos en su mismo país, y se llevan a lo que es la legislación interna del país, del gobierno, para que sea una ley portuaria de ese país. Pero aquí en Panamá se le ha hecho las recomendaciones a lo que es la autoridad marítima, que es la entidad reguladora, pero no se tiene una respuesta en sí, pues, ¿cómo le damos, tangible para lo que es este control? Tanto así que ya a esta altura de la vida, con tantos años que tienen ellos de ser el verdadero ente regulador de la salud y salud ocupacional de los trabajadores portuarios, no tienen un departamento de seguridad industrial, que es algo que ya deberían haber tenido desde hace más de 20 años. Adicionalmente, que en general los trabajadores buscan es la reivindicación económica. En los barcos, en los puertos se mueven mucho por el tema de bono de productividad. Los operadores de grúas pórticos ganan en ese 24/7 cuántos movimientos hacen en una hora, y entre más movimientos hacen en esa hora, más grande es el bono a fin de año. Entonces eso aumenta los riesgos, y muchas veces prefieren no descuidar la seguridad, pero aumentar la productividad, esperando que esa recompensa económica sea mayor. Nuevamente, si no hay más preguntas, queremos darle las gracias por su participación en este congreso.